Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Renovación, nuevos comienzos, avivamiento. Ese es el enfoque que tengo para este mes. Y pensando en eso, es que hoy voy a comenzar con un sermón que tiene que ver con, el domingo pasado fue el primero, cuando hablé de los 4 propósitos. ¿Se acuerdan de ese sermón el domingo pasado? Hoy continuamos con uno que tiene que ver con avivamiento, más bien, enfocado en ese aspecto específico. Los vientos de Dios. Los vientos de Dios. Usted ha observado quizás que esta semana pasada ha estado bien ventosa, con mucho viento, hablando literalmente del clima. Ha estado bien ventoso y ha causado algunos problemas para algunos, para otros no. A mí me encanta el viento, este clima fresquito, aunque me produce estornudos a veces, pero me gusta por otro lado, porque vengo de un país, Costa Rica, donde el clima es fresco y hace mucho viento también. Así que como que me conecta con esas memorias de mi infancia, de mi juventud, ese viento. Pero también a veces el viento trae problemas, como le digo. Uno de esos, por ejemplo, en mi país, recientemente esta semana, se hundió un barco, un crucero, que iba para una isla famosa que hay en mi país, la isla Tortuga, y se hundió ese crucero por el viento, demasiado viento. Algunos dicen que es que hay un problema general mundial con el clima que está atrasado y ahora están los vientos que eran supuestamente de diciembre, están en enero y pasan muchas cosas así. Pero a lo que yo lo traigo a colación, a lo que lo quiero referir más que todo es a cómo también la Biblia usa el símbolo del viento como algo que Dios utiliza en muchos ejemplos, en muchos incidentes que hay en la palabra de Dios. Tiene que ver con el mover de Dios también, el pensar en viento, ¿cierto? En el libro de Ezequiel, por ejemplo, dice Ezequiel 37:9, ven de los 4 vientos. Se conoce tradicionalmente eso por ese pasaje, 4 vientos, el este, el norte, el sur, el oeste. Los 4 puntos cardinales se cree que traen diferentes tipos de vientos. Como aquí cuando está ese viento tremendo decimos, viene el viento del norte, ¿cierto? De Canadá o qué sé yo, del Polo Norte. Así hablamos. 4 vientos que vienen de diferentes direcciones. Cada uno de ellos trae su propio tipo de cambio. Ezequiel el profeta dice y me dijo, verso 9, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. ¿A quién le dice que profetice? Al Espíritu. Note que está en minúscula, porque lo que está diciendo es, háblale, declárale al Espíritu del ser humano esta palabra. Y yo espero que hoy te llegue al Espíritu a ti también. No solo a la cabeza, al Espíritu. Profetiza al Espíritu. Y dice, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, pero note ahora con mayúscula,
Espíritu, ¿cuál espíritu? El de Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Diga, vivirán. La iglesia vivirá. Usted y yo viviremos si nos sopla el Espíritu. Si el Espíritu de Dios nos toca, eso es la diferencia. Por eso podemos decir, como tengo esa frase ahí, el viento sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Porque a veces se habla también de vientos contrarios. Cuando se piensa que todo sale mal, que las cosas no funcionan, que el matrimonio va mal, que la iglesia va mal, que la sociedad va mal, parece que los vientos son contrarios. Pero cuando ponemos a Dios primero, los vientos van a ser a tu favor. A eso se refería el profeta cuando él decía, estos muertos vivirán. Israel estaba como muerta en ese tiempo. Hacía falta un avivamiento, hacía falta una restauración. Y si usted lee todo el contexto de Ezequiel, a eso se refería el profeta. Hoy también necesitamos vientos favorables, vientos favorables, vientos del mover de Dios, vientos que sean favorables a tus finanzas, vientos que sean favorables a tu relación matrimonial o familiar, vientos que sean favorables al crecimiento de la iglesia. Vientos del favor de Dios necesitamos. En la Biblia hay varios símbolos del Espíritu Santo. El viento es uno de ellos. Hay varios. Por ejemplo, cuando se habla del mover del Espíritu en la palabra de Dios, se usa el concepto o el símbolo del fuego, viento, lluvia y aceite, para decirte algunos símbolos del Espíritu Santo. Viento, lluvia, fuego, aceite. Todos tienen relación con el mover de Dios. Y no me da tiempo hoy de hablarte con detalle de cada uno, pero te dejo esa inquietud para que estudies ese tema, que es bien interesante. Hoy nada más te quiero hablar en especial del viento. Otro día te hablaré de la lluvia y del aceite y otros, pero hoy te quiero hablar del viento como símbolo del Espíritu Santo. Empiezo diciéndote, aclarando, como te digo, que pueden haber vientos contrarios. Entonces tenemos que discernir cuándo es el viento de Dios y cuándo no es el viento de Dios lo que está pasando. Discernir esa diferencia. Mateo 14:24 dice: ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Había una barca en problemas. Yo no quiero ni imaginarme, aunque lo leí en las noticias, lo que estaba pasando la gente de ese crucero en mi país. Cuando yo escuché en las noticias y vi el reporte, wow, me tocó mucho. Lo que es estar en medio del mar y muchas familias con niños. Había una pareja ahí que contó, que me decía ella, yo lo primero que hice fue asegurarme que mis 2 hijos sobrevivieran. Si fuera yo y estoy ahí, haría lo mismo. De hecho, yo le decía a Daniel, a mi hijo, y a Jonathan, ¿se acuerdan cuando los llevé en ese crucero? Porque yo fui guía de turismo en mi país antes de venir a Estados Unidos. Y hice varios viajes en ese mismo crucero, en ese mismo barco, a la isla Tortuga. Y los llevé a ellos siendo pequeñitos, a ese viaje. Si estuviera ese barco hundiéndose, yo también haría lo mismo. Ver cómo rescato a mis niños primero. ¿Te imaginas? Pero no se puede a veces. En este caso, en este incidente, murieron como 4 personas, según oí. Por dicha, solo 4. De 120 por ahí que iban en ese crucero, solo 4 murieron. Pero debe haber sido terrible, terrible ver las altas olas, ver ese mar embravecido y especialmente con niños. ¿Y qué hacemos? Y los barcos de rescate no llegaban.
Eso nos lleva al cuadro de lo que Jesús describe aquí. La barca estaba en medio del mar y no era un crucero. Un crucero todavía se supone que tiene un poquito más de aguante en el mar, pero una barca tan frágil. Y los discípulos ahí preguntándose: ¿y qué? ¿Ahora qué hacemos? Y maestro, mira que perecemos. Hasta le cuestionaron a Jesús, ¿se acuerda? Porque estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ese es el punto clave. Habrán momentos en tu vida en que el viento va a ser contrario. Ser cristiano no garantiza que no vengan vientos contrarios. Jesús nunca les dio a entender a sus discípulos que no iban a venir vientos contrarios. Él les dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ahí en esa barca Él les dijo: no teman. Y Él paró, detuvo los vientos. La cosa es si Jesús está en la barca, primero. Y número dos, si tú le crees que Él puede parar los vientos. Que Él esté en la barca quiere decir que está en tu vida, en tu casa. Amén. Pero que no lo digas de los dientes para afuera, sino que de verdad cuando vengan los vientos contrarios, tú digas: por más contrarios que sean estos vientos, Él está en mi barca. Él está en mi vida. Y Él puede pararlos. Él puede ordenarle a los vientos contrarios que se calmen y salir victorioso. ¿Queremos ser usados por Él y tener experiencias extraordinarias en lo sobrenatural? Pues tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles. Nadie que no haya pasado por vientos contrarios puede dar testimonios de victoria después. Se requieren en cierta manera los vientos contrarios. Amén. Hay también lo que llamamos vientos de juicio. Éxodo 10:19 nos lleva a la historia del Mar Rojo, a la historia de Moisés, que ahora salió por ahí en el cine una nueva versión de esa historia, ¿verdad? Que a veces no es tan apegada a la Biblia, pero por lo menos nos ayuda un poquito y le recuerda a la gente en ese sentido. Me gusta que el cine haga esas películas porque le recuerda a la gente: hay un Dios que hace cosas portentosas. Y lo que Hollywood hace ahí con tecnología, Dios lo hizo real. Real. Sucedió. Pero la historia nos dice que había un faraón terco, testarudo, que no quería soltar, dejar ir al pueblo de Israel. Y entonces Dios tuvo que enviar vientos de juicio. ¿Cuándo vienen los vientos de juicio? Cuando hay rebelión, cuando hay terquedad espiritual. Y uno a veces tiene que orarle al Señor. Tengo un familiar, un amigo, alguien que conozco que es como el faraón, terco, necio. Se le habla, se le dice y no hace caso. Señor, envíale vientos, no que lo mates, no que lo destruyas, pero envíale un vientecito por ahí que lo sacuda o la sacuda. Créeme que eso va a resultar. Créeme que Dios lo va a hacer en alguna manera. El viento del este, al que se refiere ahí, es el viento que representa cambios. Cuando el viento viene del este, es caliente y marchita. Si hay plantas o cosas así, marchita. A ustedes aquí en Florida tal vez les ha pasado que ciertas plantas se marchitan cuando vienen esos cambios de clima, de frío a caliente de pronto, y ciertas plantas no aguantan. Eso pasa. En el sueño del faraón, él vio que el viento venía del este y marchitó las espigas de grano. Génesis 41:23 da testimonio de eso. ¿Qué fue lo que causó? Marchitó las espigas de grano. Marchitó algo que era de lo que él dependía. Su orgullo era poder decir que Egipto era el país que tenía todos los recursos materiales. El grano representaba eso para él. Y hay de las naciones hoy día que se crean mucho o que se piensen que son las potencias mundiales, como lo hizo Egipto en esa época, y se olviden de Dios.
Yo oro por esta nación donde estamos, por eso. Oro porque nunca caigamos en eso. Oro porque nuestros gobernantes, cualquiera que sea, demócrata o republicano, cualquiera, no se olvide de Dios. Porque él o ella puede experimentar que las espigas se sequen. Puede experimentar eso. Ayer yo estaba viendo un documental. A mí me gusta ver un programa que hay que se llama History Channel, canal de historia, y el Discovery, que dan muchos temas interesantes. Uno que estaba viendo ayer hablaba de que en los Estados Unidos hay un montón de túneles que nadie sabe. Túneles. Y explicaban en el programa que eso se debe a que en caso de que hubiera un ataque nuclear o un ataque grande contra el país, esos túneles al menos están conectados con Washington, con la capital, y te pueden llevar de la capital hasta el mar, imagínate, y de ahí sacarte y llevarte a otro lugar. Eso es para sacar al presidente y a sus líderes, supuestamente. Pero en otras partes del país hay más túneles como esos. ¿Por qué? Porque el país sabe que no, nadie está exento de caer, de un ataque fuerte. Faraón pensaba que no. Faraón tenía una actitud de arrogancia. A mí no me va a pasar. Soy el faraón. Cuidémonos de esa actitud. A mí no me va a pasar. No necesito tu evangelio. Como le dijo al faraón a Moisés, no necesito al Dios de los judíos, esclavos esos, los menospreció. ¿Y qué pasó? Vino viento de juicio. Viento de juicio viene entonces cuando una persona es arrogante delante de Dios. Viento del sur. Mientras que el viento del este se calla y está reemplazado por el viento del sur. Ahí sentimos la llegada de un calorcito. Job 37:17 dice de ese vientecito, de ese viento del sur. Ahí es cuando sentimos, como te digo, como que empieza ya a mejorar la cosa, como que ya se calmó la tormenta y es un viento agradable. Filipenses 4:7 en el Nuevo Testamento nos dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestros corazones. ¿Cuál paz? La de Dios. ¿Se acuerdan de ese canto de nuestro hermano Renán Carías, el hermano hondureño, el catracho, esa canción tan linda que dice: puedes tener paz en la tormenta? ¿Cómo es posible esa paz en la tormenta? Eso es el viento del sur. Eso es el mover de Dios cuando produce en ti paz, cuando alrededor todo es tormenta. Igual sucede en lo espiritual. Job, ¿quién más ejemplo que Job? Job lo experimentó. Job sabía lo que eran tormentas en su vida, pero también experimentó el calorcito, el viento del sur, el que trae la paz de Dios. Y el Espíritu Santo es el que trae ese viento de la paz de Dios. Que la gente no se explica, ¿por qué tú estás tan tranquilo si te está pasando esto? Si perdiste el trabajo, si te dieron un diagnóstico médico negativo, si aquí, si allá, ¿cómo estás tan tranquilo? Yo creo que les he contado de una ocasión cuando un vecino mío se metieron a robarnos en nuestra casa. Habíamos recién llegado a Estados Unidos y por ahí se dieron cuenta que teníamos algunas cositas que trajimos o pensaron, whatever, como dicen, y entraron y nos dejaron limpios. No estábamos por dicha en la casa porque peores cosas pudieron haber pasado. Pero un vecino nuestro me vio muy tranquilo. Yo le dije, bueno, voy a hacer un reporte a la policía. De hecho, mi hermano, un hermano menor que yo, era uno de los líderes de la policía, del OIJ que llamamos en mi país. Voy a hacer un reporte con la policía y a ver qué pasa, pero por dicha nada se perdió, de vidas humanas, nada. Material se repone. Y él todo sorprendido: José, pero a mí me hacen eso, mira, yo ando como loco y que aquí, que allá. No, tranquilo, le digo yo, vamos a orar y Dios va a tratar con esos ladrones. Dios va a tratar con ellos. Dios sabe quiénes son y va a tratar con ellos. Para hacerle la historia corta, a este vecino eso lo impactó, esa paz, esa tranquilidad que yo tenía en medio de aquello. Y empezó a hacer amistad conmigo. Un día lo invité a un estudio bíblico.
llegó a la célula, al grupo de estudio bíblico que teníamos y empezó a ir a la iglesia y se convirtió al Señor. Estoy hablando de un hermano que ahora es director de una universidad en Costa Rica, el doctor Roberto Rodríguez. Se convirtió él en una célula. Pero a raíz de ver esa paz y esa tranquilidad con que manejamos esa situación. Porque es ahí donde se nota el Espíritu de Dios en ti. El Espíritu de Dios no se manifiesta porque brinques y saltes y rompas las panderetas aquí en la iglesia. Sino que se va a manifestar y se va a notar en cómo manejas las situaciones de la vida, las crisis, las pruebas, las dificultades. Si el fruto del Espíritu está allí o no está allí en esos momentos. Si el soplo y el viento de Dios de calma va a estar allí en ese momento. Viento del sur, lo necesitamos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Les decía que Job es un tremendo modelo en cuanto a esto de bregar con el viento. Y Dios lidiando con él, Dios bregando con él y él aprendiendo de Dios en tiempos difíciles. Job nos cuenta la historia esto. Dice Job, truena a Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, y también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan, regando también para disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Él habla ahí del torbellino, de los vientos del norte, pero habla de uno que también disipa la niebla. Job aprendió. Job sabía de los vientos del norte, pero también sabía del que disipa la niebla. ¿Te das cuenta? Eso es el carácter en formación. Que no nos gusta a veces esos tratos de Dios con nosotros, pero son necesarios para hacernos hombres y mujeres fuertes, valientes, vencedores. Y este 2015, traiga lo que traiga, venga lo que venga, depende de ti si eres una persona vencedora o derrotada al final del año. Depende de si Dios es el Dios que pone los vientos en tu vida. Déjalo que Él trate. El verso 12 nos dice, asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Es decir, Él tiene control. Diga, Dios está en control. Hace unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. ¿Cómo actúa Dios? A veces disciplina, pero también tiene misericordia. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. Ponga su nombre ahí. Ponga su nombre ahí. Escucha esto, José. Escucha esto, Roy. Escucha esto, Janet. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Preguntas te hace Dios. Ahora estaban hablando de que los jóvenes quieren hacernos preguntas. A veces Dios nos devuelve las preguntas, ¿cierto? ¿Quieres saber? Pues dime esto. A Job le tocó eso, ser confrontado. ¿Por qué es que de Job se habla de un hombre con integridad, con carácter? Porque fue confrontado consigo mismo. Y tú y yo también necesitamos eso muchas veces. Aleluya. Verso 17, ¿por qué están calientes tus vestidos cuando el Señor, sosiega la tierra con el viento del sur? Otra vez vuelve el asunto del viento del sur. Ya vimos que el viento del norte representa dificultad, frío. El viento del sur representa, ¿qué?
sosiego, paz. Pero necesitamos los dos a veces, el del sur y el del norte, en algún momento en nuestra vida. Amén. ¿Podrías decirle hoy al Señor, ven y sopla el viento que yo necesite? Si necesito el del norte para cambiarme, ven y sopla. Si necesito el del sur, ven y sopla. Si necesito el del este o el oeste, ven y sopla. Pero decirle a Él, ven y sopla. Te invito, Dios, a que trates conmigo. Espíritu Santo, cuando yo le digo a Él, ven y sopla, estoy tratando con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que provoca esos soplos en la vida nuestra. Juan 3:8 dice, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. En el contexto donde está hablando eso, es aquel encuentro con Jesús y un hombre llamado Nicodemos, un religioso, un conocedor de la Torá, de la ley, pero que no había nacido de nuevo. Él quizás se sentía suficiente por ser miembro del Sanedrín, por ser un hombre muy respetado en la sociedad judía, pero le faltaba algo. Y llega Jesús de noche, para que no lo vean los demás miembros del Sanedrín y los que lo conocían, y llega ahí medio a escondidas a Jesús de noche, y Jesús le dice, Nicodemos, te es necesario nacer de nuevo. Y es cuando le habla de esto. Cuando le dice Jesús, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera, tú no puedes explicar cómo se nace del Espíritu. Porque él cuestionó a Jesús, ¿cómo voy a nacer de nuevo entrando en el vientre de mi madre? ¿Cómo? Porque humanamente hablando, solo Dios lo hace. En la carne, a veces queremos primero que se nos expliquen las cosas. Pero como Dios opera, es que Dios actúa y no necesariamente nos explica todo. Así trató con Job, así trató con Pedro, así trató con Juan, con Pablo y con otros muchos hombres y mujeres de Dios. Deja que Dios trabaje en el asunto entonces. Así como no sabes de dónde viene el viento, tú nada más dile, Señor, mueve tu viento a donde sea necesario. Mueve tu viento, pero que seas tú, Señor, que seas tú. En este caso, el viento era de conversión. El viento era de nacer de nuevo. Nadie puede entender la profundidad de Dios sin nacer de nuevo. Te lo digo porque Nicodemo se la sabía de todas. Era un erudito, un rabino. Pero sin nacer de nuevo, ¿de qué le servía? Y nacer de nuevo es una experiencia diferente. Como yo le he puesto la ilustración a mi hijo que es mecánico, que siempre le decía a Daniel y a mis demás hijos, pero especialmente a Daniel que es mecánico. Mira, el hecho de que tú seas hijo de un pastor no te hace nacer de nuevo. Así como uno, si nace en un garaje, no lo hace carro, ¿verdad, Daniel? Tiene que nacer de nuevo. Y espiritualmente tú también. Es una decisión personal. Y Nicodemo tuvo que tenerla. Te invito a ti a dar ese paso también, nacer de nuevo. El viento también se representa como aliento. Otra palabra, además de viento, es aliento. En el Nuevo Testamento se usa de diferentes maneras. Por ejemplo, en Génesis, en el Antiguo dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Ves? Allí se habla de cómo Dios sopló aliento, dio vida al ser humano. El primer aliento que recibimos es cuando nacemos físicamente. Pero el segundo aliento, el segundo soplo que necesitamos es el del Espíritu Santo. Y ese no lo recibimos al nacer físicamente, pero sí al nacer espiritualmente.
De ahí que Jesús tuvo que confrontar a Nicodemo. Físicamente, cuando tú naces, yo creo que todavía lo practican, ¿no? Los médicos. Cuando un bebé nace, ¿qué es lo que hacen generalmente? Le dan un par de nalgaditas para que llore y respire. Respire. Ya ese bebé tiene el aliento de vida por la transferencia del oxígeno que le da su madre. Pero también se le dan unas nalgaditas para que respire el aire de afuera por primera vez. Wow. ¿Cómo es entonces lo interesante que el aliento tiene que ver, el respirar? Nosotros cantamos una alabanza a veces que dice, tú eres mi respirar. Amén. Sin Él nos morimos. Sin Él nos morimos. Físicamente respirar es indispensable. Me dio el otro día un poquito de compasión espiritual y física, que vi una persona entrando a una tienda, a un lugar, jalando un tanque de oxígeno. Y yo dije, wow, cómo uno a veces no aprecia algo tan simple como respirar. Al ver esa persona que para poder respirar tiene que andar con un tanque de oxígeno por muchos lugares. Hay personas que tienen esa condición. Pero eso es lo físico. Ahora imagínate, si tú te mueres sin Dios, eres un pez fuera del agua. Te vas a morir eternamente. Él es mi respirar, Él es tu respirar, Él es tu aliento de vida. Dios. Podemos quedarnos sin lo que sea, pero si tenemos a Dios, tenemos respiración. Amén. Wow. Jesús también les enseñó a los discípulos esto, Juan 8:14. Jesús les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé que de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis ni de dónde vengo ni a dónde voy. ¿A qué me refiero con usar este pasaje? Al viento. Jesús le dijo a los discípulos que el viento no sabe ni a dónde viene ni a dónde va, ¿cierto? Y ahora les dice, yo también me muevo así, yo también soy omnipresente, yo sé de dónde vengo y a dónde voy, pero ustedes no lo saben. ¿Quién es el que sabe entonces? Cristo. ¿Quién es el que sabe del mover de Dios? Cristo. ¿A quién tengo que buscar para ir en el viento correcto? A Cristo. Si buscas otros vientos, te van a llevar mal, te van a confundir. Tienes que seguir a Cristo, el viento de Cristo, la dirección de Cristo, porque Él sí sabe de a dónde viene y a dónde va, y Él sabe la dirección. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6 nos afirma esa gran verdad. Aleluya. Y en este tiempo, en este mundo donde vivimos con tantas teorías, ideas, sincretismos religiosos, ofertas por ahí y por acá de diferentes supuestos caminos, tenemos que tener claro, Él es el que sabe a dónde va, Él es el camino, Él es la verdad, Él es el viento correcto. No te dejes llevar por otros vientos entonces que pueden llevarte a otros rumbos. Por eso te pregunto, ¿qué viento te mueve? ¿Ves como ese barquito, ese barco de vela que tengo como ilustración? El que maneja ese barco de vela tiene que saber mover las velas. Depende de a dónde tú mueves esa vela, para allá va a agarrar ese barco. Y Cristo tiene que ser el que mueva tu vela, tu vida. Si tú le dices, no, déjame a mí, yo lo hago, Jesús, como muchos que andan por ahí arrogantemente diciendo, yo manejo mi vida, yo vivo mi vida a mi manera, como decía Frank Sinatra, ¿verdad? Pero no se trata de vivir a tu manera, se trata de vivir a la manera de Dios, al estilo que Dios ha determinado. Dejarle a Él guiar, que Él tome la vela, que Él tome la vela, que Él mueva tu vida. Les decía que también nos cuidemos de falsos vientos.
Pues en Efesios 4:14 dice: así que ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. También hay vientos de doctrina. En mis 40 ya años de estar en los caminos del Señor y de estar en el ministerio, he visto tantos vientos de doctrina, créeme. Sabemos de las sectas falsas más comunes, más tradicionales que andan por ahí, pero hay muchas otras corrientes, muchos vientos, aún dentro de la misma del cristianismo evangélico, créeme, hay muchos vientos que no son necesariamente vientos de Dios. Hay muchos, yo les llamo modas, moveres que aparecen por aquí y por allá, que no necesariamente son de Dios. Para serte específico, me acuerdo cuando en Canadá surgió un supuesto movimiento de la risa, del gozo. Y entonces a toda la gente la ponían al frente y les decían: cuando yo diga esto o haga este movimiento, todos se van a reír. Y entonces todos se morían de la risa, y según ellos esa era una unción del Espíritu Santo. Todo el mundo muerto de risa, cayendo al suelo por allá y por aquí. Y por allá andan otros hoy día que también hacen cosas como esas. Manipulaciones de la idiosincrasia religiosa de la gente un poco inocente de lo que es bíblico y lo que no es, y se dejan llevar por esos moveres. El otro día estaba viendo en YouTube de un caso de un pastor, de un predicador por ahí, que él está echando fuera a los demonios en botellas. Le dice a la gente que traiga botellas vacías. Entonces llevan a la iglesia una botella vacía porque él va a echar fuera demonios y los va a ordenar que se vayan a las botellas. Según él, así como Jesús ordenó que se fueran a los cerdos, aquellos demonios. Entonces todo el mundo entra ahí con botellas para que se vayan los demonios a las botellas. Digo, Señor, ¿dónde está el discernimiento espiritual? ¿Dónde está la madurez espiritual de mucha gente hoy día? Esta semana escuché a otro de estos pseudo apóstoles, famosos apóstoles que andan por ahí, predicando y diciendo que el pecado de Adán y Eva fue no haber dado el diezmo. ¿Dónde está la teología, digo yo? Cuando Adán y Eva no se les pidió dar el diezmo nunca. El diezmo se empezó a dar después de la ley, y el único que dio el diezmo antes de la ley fue Abraham, y no lo dio por obligación, sino por voluntad, por agradecimiento. Pero Adán y Eva no pecaron ni cayeron por no dar el diezmo. Su pecado fue la rebelión. Ese es el pecado, la rebelión. Pero ves, vientos de doctrinas, ideas que surgen. A eso se refiere. No seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera. Lamentablemente aquí no hay de esos, yo sé, pero hay cristianos por ahí que andan de iglesia en iglesia, de movimiento en movimiento, por lo mismo, por falta de madurez en la palabra, por estratagema de hombres que engañan con artimañas del error. Vientos de falsa doctrina. Otro viento que se menciona en la Biblia está en el libro de los Hechos. Hechos 2:22 dice: de repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en que se encontraban. ¿Sabes a qué se refiere? Al día de Pentecostés. Estaban en el aposento alto con miedo, escondidos. Pero cuando Dios quiere hacer un mover, lo menos que lo hace es en silencio. Dios, cuando hace sus moveres, hace ruido. En el Calvario estaban crucificando a Jesús y el diablo quería que todo fuera calladito. Y de pronto, ¿qué pasó? Un terremoto vino, se rompió, se abrió en dos el velo del templo, hubo un gran estruendo. Como Dios diciendo: aquí estoy yo. Ahora, en Pentecostés también estaban ellos escondidos, con miedo, con temor, allí en ese aposento alto, y entra el Espíritu Santo y provoca un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa. Esa clase de viento la necesitamos. Haga un ruido para el Señor. Eso sí.
Viento de avivamiento. Que venga esa ráfaga. Que pase por aquí y que nos despeine. Que nos despeine, que nos sacuda, que nos haga sentir la presencia de Dios. Y no por emocionalismo, aclaro eso. No por emocionalismo, sino porque nos provoque a convicción, a cambio, a romper con el pecado. Eso sí es auténtico avivamiento. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. Vino el Espíritu Santo que trajo cambio. ¿Por qué? Porque Pedro después de eso cambió. ¿Cambió o no cambió Pedro? Claro que sí. Ya no era aquel mismo Pedro bocón, mal hablado, impetuoso. No, ahora era un Pedro sabio, con tacto, con sabiduría, pero con autoridad y con denuedo. Pero diferente Pedro. Ahora no era un Pedro que cortaba orejas, ahora era un Pedro que amaba al prójimo. ¿Ves? Cambió Pedro y otros junto con él. Eso produjo el Espíritu Santo ese día. El Espíritu Santo se movió cambiando gente. Él es el agente que trae cambio. Si este año tú necesitas cambio, el cambio no lo cambia el año, lo cambias tú. El cambio no lo hace el calendario. El calendario sigue, pero tú puedes seguir igual. El cambio lo hace el Espíritu de Dios. Dile, Señor, necesito ese viento de transformación que tu Espíritu produce, como lo hiciste el día de Pentecostés. Amén, sí, amén. Aleluya, aleluya. Conclusión, podemos decir: Espíritu Santo, ven y sopla sobre mí. Esa es la frase que yo quiero que usted se lleve hoy. Yo quiero viento del Espíritu. Yo quiero ser soplado por el Espíritu hoy. Yo no le voy a pedir a usted que pase aquí al frente y le voy a dar un empujón, ni le voy a soplar en la cara. No, yo no creo en eso, porque no soy yo, no es mi soplo que usted necesita. Necesita el del Espíritu Santo. Pero ahí donde usted está, o si quiere pasar aquí al frente también, Dios puede darte un soplo hoy. Un toque de Él. Y Él lo hace. Así que incline su cabeza conmigo. Y si usted me está escuchando a través de la radio también, o a través del internet, donde quiera que esté, si puede, cierre sus ojos y ore conmigo. Gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando a Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.